vamos a hablar del cuadro de cuentas del Plan General Contable Pymes. Empezaremos viendo cada grupo, que son, la codificación de las cuentas, y luego entraremos en cada grupo, sobre todo a nivel de detalle de los subgrupos que lo componen. Bien, aquí tenemos los distintos grupos que componen el cuadro de cuentas Plan General Pymes. El 1, financiación básica, es financiación a largo plazo. Nos vamos a encontrar tanto las deudas con los bancos, por ejemplo, a largo plazo, las deudas con proveedores a largo plazo y cuentas como capital social, reserva, etcétera. ¿Por qué? Porque esto también es financiación, la aportación de los socios, esa parte de los beneficios que no se reparte se va a quedar ahí como financiación a largo plazo. En el grupo 2 vamos a tener todos los activos no corrientes, es decir, aquellos que la empresa adquiere para que permanezca en la empresa más de un año, en principio, más de un año, y que formen parte de su activo para producir, pero también como inversiones. O sea, en el grupo 2 también nos vamos a encontrar inversiones financieras a largo plazo, más de un año. En el grupo 3 tenemos existencias. ¿Qué son las existencias? Bueno, pues todos los materias primas, mercaderías, aprovisionamientos varios como combustibles que se utilizan para los procesos productivos, envases, embalajes, etcétera. Todo eso que yo tengo en el almacén, ya veremos que yo he estado comprando todo el año, ¿vale?, registrándolo en las cuentas de gasto, en las cuentas 600, pero al final de año yo tengo que ver qué es lo que tengo de todo eso que he comprado, que he consumido y qué es lo que tengo en el almacén. Pues bien, eso que está en el almacén son las existencias. En el grupo 4 tengo acreedores y deudores por operaciones comerciales. Aquí nos vamos a encontrar todas las cuentas que van a reflejar derechos de cobro como clientes, deudores u obligaciones de pago, ¿no? Todas las cuentas de proveedores, acreedores, deudas con organismos públicos, etc. En el grupo 5 tenemos cuentas financieras, es la financiación a corto plazo. Si en el 1 teníamos a largo, aquí en el 5 tenemos a corto. Vamos a tener las cuentas de banco, las cuentas de caja, esas partes de los préstamos que debemos en el corto plazo, ¿no? Cuando yo saco un préstamo a 5 años, siempre hay un año en el que estoy que es corto plazo. Bueno, pues todo ese tipo de cuentas nos vamos a encontrar. Y el grupo 6 ya entramos en gastos, son compras y gastos, compras de mercadería, materias primas, envases y todos los gastos de personal, de todos los servicios exteriores, gastos por pérdida, etc. Y en el grupo 7 tenemos las ventas y los ingresos, ¿vale? Venta de mercadería, productos terminados, ingresos por servicios, por prestación de servicios, y luego una serie de ingresos de gestión, ¿no? Ingresos por arrendamiento, ingresos por transporte, ingresos por cesiones de patentes, etc. Bien, veis aquí los iconos estos que tenemos de balance, del grupo 1 al grupo 5. Son cuentas de balance, es decir, cuando yo haga todo el proceso, el registro contable y llegue al final del ejercicio, sus saldos, con los saldos de las cuentas de estos grupos, voy a componer el balance de situación. Y de la misma manera, cuando llegue al final del ejercicio, con las cuentas de los saldos de las cuentas de venta y las de compra, voy a componer la cuenta de pérdida y ganancia, es decir, ingresos menos gastos, es decir, grupo 7 menos grupo 6. Bueno, ¿cómo se estructuran, cómo se codifican las cuentas en el cuadro de cuentas del Plan General Contable? El primer dígito de una cuenta siempre nos va a indicar el grupo al que pertenece. En este caso sería compra y gastos, ¿no? El segundo dígito, es decir, cuando ya tiene 2 dígitos, estamos a nivel de subgrupo. A nivel de subgrupo, 2 dígitos, en este caso, compras. El subgrupo 60 son compras dentro del grupo de compra y gastos. Y con 3 dígitos ya me está indicando la cuenta. En este caso sería compra de mercadería. Entonces así van a estar estructuradas todas las cuentas dentro del plan del cuadro de cuentas.
Es decir, cuando yo veo una cuenta, el primer dígito sé que me va a indicar el grupo al que pertenece, los dos primeros dígitos al subgrupo y los tres dígitos a la cuenta. Bien, antes de empezar a hablar de cada grupo ya de forma más pormenorizada, voy a dar una recomendación como contables, estudiantes o contables en la práctica. A ver, uno no se sabe todas las cuentas de memoria, eso sería una aberración. Lo que sí tenemos que saber es cada grupo qué significa, qué es lo que voy a registrar en cada grupo. Acabo de explicarlo, ¿no? Financiación a largo plazo, inmovilizado, existencia, etc. A partir de ahí, yo sé que dentro de cada grupo existen subgrupos. Bueno, pues lo que voy a hacer, si tengo una duda, me voy a ver subgrupo. Dentro del subgrupo voy a mirar la cuenta. Y ojo, muy importante, no contabilizar por el título de la cuenta. Uno ve la cuenta y dice, oh, yo pienso que esta podría estar, el hecho contable que yo quiero registrar podría caber en esta cuenta. Entonces lo que hago es que me voy al plan general contable, a la parte de definiciones y relaciones contables y miro exactamente cuál es la definición de esa cuenta. Y entonces lo registro ahí. Por otra parte, el 90% del tiempo como contable vamos a estar utilizando las mismas cuentas, no las vamos a saber de memoria, compras, ventas, gastos de personal, cobros, pagos, o sea, pero cuando llegue el cierre, cuando lleguen operaciones específicas, o sea, bueno, poco usuales, que sepáis la forma de proceder. Bien, veamos el grupo 1, financiación básica, es financiación a largo plazo. Subgrupo 10, capital, es decir, todas las aportaciones que hacen los socios a la constitución de la sociedad. Hay diversas cuentas, capital social, pues si son sociedades limitadas, anónimas, fondo social en caso de asociaciones, capital para empresas personalistas como la comunidad de bienes. Luego tenemos socios por desembolso no exigido. Bueno, en la parte cuando yo constituyo una SL, por ejemplo, todo el capital, los 3.000 euros, tienen que estar aportados, ¿no? Pero en una SA se exige la aportación del 25%, el capital social son 60.000, entonces hay una parte que se queda pendiente, ¿vale? Y se registra socios por desembolso no exigido. Bueno, haré un matiz luego cuando hablemos del subgrupo 19 con situaciones transitorias de financiación, que es una cuenta que puede parecer similar, pero la diferencia es que estas suscripciones están inscritas ya en el registro mercantil y en el subgrupo 19, en la cuenta 190, acciones o participaciones emitidas, capital emitido pendiente de emisión, suscripción de acciones. Es decir, ese capital está aprobado por la Junta Directiva, se va a realizar, se han hecho aportaciones, pero aún no está inscrito en el registro mercantil. Tanto esta cuenta como la 190 son cuentas que, a pesar de que están en el grupo 1, financiación básica, que básica es un grupo de pasivo y de patrimonio neto, pero estas cuentas están en el activo, la 103 y la 190, pues son como activos transitorios, ¿no? Es decir, son situaciones transitorias, entonces son cuentas que están en el activo hasta que se subsana, es decir, hasta que ese capital se inscribe, se registra, ese dinero se aporta. El resto, básicamente, de todo el grupo va a ser, como digo, patrimonio neto, como el subgrupo 10 o el subgrupo 11, o el subgrupo 13 de patrimonio neto, y el resto básicamente va a ser de pasivo a largo plazo o pasivo no corriente. En el subgrupo 11 tenemos las reservas, es decir, cuando las empresas tienen beneficios, bueno, la Junta Directiva decide a qué va a destinar el beneficio. Obviamente una parte pero una parte se puede destinar al reparto de dividendos, ¿no? al reparto de beneficio a los socios,
y otra parte se va a dejar como reserva. Y hay muchos conceptos, ¿no? La reserva legal, voluntarias, especiales, etc. Esos son conceptos de para qué sirve cada reserva o por qué están hechas cada reserva. Bien, esa es una cuenta, la cuenta de reserva es como digo, de patrimonio neto. A 12, resultados pendientes de aplicación. Vamos a ver, hay un momento cuando tú cierras el ejercicio contable de 21 de diciembre, determina si has tenido pérdidas o ganancias, ¿no? Bueno, calcular el impuesto en el caso de tener beneficios. Hay un momento hasta que se reúne la junta directiva y decide a qué lo van a destinar, que ese resultado va a aparecer en la 129, lo vamos a tener el resultado del ejercicio. Luego, cuando ya lo destine, dirá, oye, pues vamos a dedicarlo a reserva. ¿A qué tipo de reserva? Reserva legal o reserva voluntaria. Esta cuenta de la 129 va a desaparecer y se va a compensar con alguna de estas, ¿vale? Luego tenemos remanente, que es que, bueno, se ha reunido la junta directiva y no sabe a qué dedicar ese dinero, aún no lo tiene claro, bueno, lo deja en una cuenta, bueno, ahí temporal, una reserva remanente, no lo debemos dedicar en una reserva en concreto, dejamos ahí el remanente. Y si hemos tenido resultados negativos del ejercicio, ese sí que va a permanecer de forma constante hasta que se vaya subsanando por aportaciones de capital, por compensaciones con resultados positivos, etc. Luego las subvenciones, donaciones y legados. A ver, las empresas como las sociedades, al tener personalidad jurídica, pueden adquirir bienes, derechos y obligaciones. Entonces se les pueden hacer donaciones y se les pueden dejar herencias. Y bueno, aquí vamos a registrar todas las subvenciones de capital, las donaciones y legados que tienen. Subgrupo 14, provisiones. Bien, provisiones a largo plazo, estamos en largo plazo. ¿Qué son las provisiones? El principio de prudencia, uno de los principios contables, me dice que los gastos los voy a contabilizar cuando los prevea. Si ya preveo que hay un deterioro, que hay una minoración de valor, un gasto posible que pueda tener, lo voy a contabilizar. Ahora bien, con los ingresos no. Me dicen los ingresos hasta que no estén constatados, estén realizados, no los puedes contabilizar. Bien, ¿cómo voy a ir yo contabilizando esas cosas futuras, esos gastos futuros que aún no conozco exactamente el importe? A través de las provisiones. Las provisiones, o sea, hay una cuenta de gastos que irá contra las provisiones y cuando llegue el final de año, bueno, veré qué ha pasado. Al final tuve todo ese gasto, no lo tuve, bueno, lo que haré al sentido contrario, o revertiré la dotación que hice para la provisión con una cuenta de ingresos. Deuda a largo plazo con características especiales. Bien, aquí desembolsos no exigidos, acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros, desembolso no exigido por acciones o participaciones, no exigido a empresas del grupo, desembolso no exigido a empresas de sociedad. Es decir, son deudas, como dice aquí, a largo plazo sobre todo con empresas del grupo, ¿no? Con características especiales. Es decir, pasivos financieros, que son obligaciones que yo voy a tener. ¿Qué obligaciones puedo tener yo a largo plazo? Mirar, las empresas emiten bonos, pagarés, ¿no? Lo hacen en oferta pública, la gente puede comprar bonos y pagarés de una empresa, ellos te ofrecen una rentabilidad X, lo hacen público, etc. Esto suele pasar con las sociedades anónimas. Las SL también pueden pedir préstamos pero no es tan habitual esa figura de los bonos y los pagarés, son las sociedades anónimas. Esto se llama empréstito, en contabilidad se llama empréstito, y obviamente si yo estoy pidiendo dinero a la gente, al público, que me compre esos bonos, esos pagarés, es una deuda que tengo a largo plazo. La parte que sea de vencimiento a largo plazo la voy a registrar. Deuda a largo plazo con partes vinculadas, bueno, cualquier tipo de préstamo, ¿vale?
que tenga con proveedores que sean de partes vinculadas, que son partes vinculadas, empresas con las que yo tengo alguna participación, ¿no? Pueden ser que se llaman empresas del grupo. ¿Cómo se determinan empresas del grupo, vinculadas, etcétera? No voy a entrar aquí en una disertación sobre eso, porque eso sería objeto de otro vídeo. Simplemente deciros que una empresa tiene participación en el capital social de otra empresa. Entonces, bueno, pues de alguna manera están vinculadas, luego ya se vería el porcentaje de capital, etcétera. Pero tienen vinculación. Entonces hay empresas del grupo por eso, porque tienen participaciones en capital. Yo puedo, una sociedad, fijaros, una empresa, lo mismo que os decía, al tener personalidad jurídica, puede ser socio de otra sociedad. No es necesario que sean los socios, sino que la propia sociedad puede ser socia. Bueno, pues ahí se registrarían todas esas deudas con las partes. Luego el subgrupo 17, deuda a largo plazo por préstamos recibidos y empréstitos y otros conceptos. Estos son las deudas a largo plazo, por ejemplo, con entidades de crédito por préstamos recibidos. Si yo he sacado un préstamo a 5 años, hay un año, el primer año en el que estoy, ¿no?, que es corto plazo, es decir, estará en el grupo 5, pero los 4 años restantes estarán en deuda a largo plazo, por ejemplo la 170 o la 173 proveedores de inmovilizados a largo plazo, cuando voy a comprar activos que estén sobre todo en el grupo 2, ¿no? Nave, elementos de transporte, mobiliario, etcétera. Si la forma de pago hay una parte que es pago a más de un año, lo voy a registrar aquí. El 18, pasivos por fianza y garantía recibida, es decir, cuando yo recibo una fianza, por ejemplo, imaginaros que la empresa tiene una nave y la alquila. Entonces me da una fianza a largo plazo. ¿Qué tengo yo? Eso es un pasivo, ¿no? Yo lo tengo que registrar como una obligación que tengo yo con esa persona o esa empresa que me han alquilado, me han dado una fianza, se la tendré que reponer. Si no pasa nada, pues a lo mejor a la finalización del contrato yo le tendré que reponer. Por lo tanto, es una obligación, son cuentas de pasivo. Y luego el subgrupo 19 son, como decíamos, situaciones transitorias de financiación. Cuando ya la junta directiva pues dice vamos a hacer una ampliación de capital, entonces se suscriben acciones y en el momento cuando eso se aprueba y incluso se pueden hacer aportaciones de dinero, pero aún no están inscritas, porque todo esto de las ampliaciones de capital, todo esto tiene que estar inscrito en el registro mercantil. Bueno, pues cuando aún no están inscritas, que es una situación temporal, van a estar registradas en cuentas del subgrupo 19. Bueno, el grupo 2, activo no corriente, todo aquello que va a permanecer en la empresa más de un año. Vamos a ver, esto nos puede engañar, ¿no? Podemos pensar que todo van a ser cuentas de activos las que nos encontremos aquí, no. Habrán cuentas de activos, pero también van a haber cuentas de pasivos porque van a ser correcciones valorativas. Bien, el subgrupo 20, inmovilización intangible, es decir, aquello que no tiene masa, ¿no?, pero que representa un activo para la empresa, como es la investigación, el desarrollo, ¿no? Cuando están el I+D famoso, ¿no? Bueno, pues como están, ya se vería el proceso, ¿no?, de cuando se puede contabilizar en investigación y desarrollo y tal. Las concesiones administrativas, es decir, cuando una empresa visita, ¿no?, una administración pública para llevar la gestión de algo, administrar algo durante un periodo de tiempo, se registra ahí esa concesión administrativa. La propiedad industrial, patentes, derechos de traspaso, también aplicaciones informáticas, es decir, los software, y los anticipos para inmovilizaciones intangibles. Es decir, veremos en el grupo 4, ¿no?, tenemos anticipos para proveedores, anticipos de clientes y tal. En este caso, los anticipos que se hacen para un activo, pues si yo voy a comprar cualquiera de los elementos que están aquí en las otras cuentas, bueno, pues se registra
en la 209. Y luego tenemos inmovilizados materiales, ¿no? O sea, son terrenos y bienes naturales, construcciones. Se diferencia entre construcciones y terrenos porque cuando tú compras, una empresa compra, por ejemplo, una nave, va a tener que determinar de esa compra qué precio permanece al suelo y qué precio pertenece al suelo y el otro que pertenece a la construcción. Eso se puede saber por el valor catastral. ¿Por qué? Porque los terrenos y bienes naturales, la parte de los terrenos no tienen de pérdida de valor. Es decir, se considera claro que los terrenos en todo caso, bueno, pues en la lógica, en la inmensa mayoría de los casos, lo que va a hacer es incrementar su valor, no va a tener un deterioro. Sin embargo, las construcciones con el paso del tiempo sí que van a tener deterioro y por lo tanto se van a registrar ese gasto que ya veremos, que es la amortización, ¿no? La dotación para la amortización registrando esa pérdida. Entonces se paga lo que son los terrenos los terrenos y las construcciones. Bueno, las instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, etc. Subgrupo 22, inversiones inmobiliarias. Esto es una modificación que se hizo en el plan general contable, en el cuadro de cuentas, obvio, porque antes cuando una empresa compraba una nave, independientemente de que la dedicara para su proceso productivo o que la comprara como inversión para revenderla o alquilarla, se llevaba todo a construcciones y a terrenos, ¿no? Que era lo que acabamos de ver. Pero se hizo esta distinción para determinar cuando se compraba alguna inversión inmobiliaria con fines de eso, de inversión, ¿no? Es decir, para sacarle una rentabilidad. Inmovilizaciones materiales en curso. Bueno, aquí puede ocurrir que es un proceso transitorio. Aquí son cuentas transitorias que van a ir registrando el dinero que yo voy gastando, que el dinero que la empresa va gastando o que va aportando para conseguir que a lo mejor para hacer una construcción, ¿no? Para hacer a lo mejor una construcción estás comprando hasta que se termina, estás comprando un montón de tiempo, ¿no? La construcción tarda a lo mejor más de un año. Bueno, pues, todo aquello que vaya comprando para eso, para esa construcción, que vaya haciendo y no sé, los proyectos, o sea, arquitectos, ingenieros, el material que vaya, bueno, a construcción, adaptaciones de terreno y bienes naturales, ¿no? Pues cuando hay que hacerlas, instalaciones técnicas, bueno, a lo mejor, o sea, para previamente hacer una instalación de un grupo de maquinaria y tal, pues hay que hacer unas instalaciones, maquinaria en montaje, que están en proceso de montaje, y tú, insisto, estás haciendo aportaciones, ¿no? Bueno, pues las llevas ahí. ¿Qué pasa? Bueno, y mirad, y los anticipos para inmovilizaciones materiales, ¿no? Cuando yo hago aportación antes de que me llegue esos artículos, esos productos para cualquiera de los conceptos que hay ahí, también se va a registrar. ¿Qué va a pasar cuando yo termine? Yo lo hago todo. Cuando la empresa termine, ¿no? Ya que todo eso esté finalizado, esa maquinaria esté ya totalmente montada, esa construcción ya esté finalizada, etcétera, se va a dar de baja estas cuentas y se van a reflejar en su cuenta del grupo 2 de inmovilizado material correspondiente. Es decir, por ejemplo, la de maquinaria en montaje, la 233, bueno, pues lo que haría sería darla de baja, ¿no? Y en el activo me aparecería la cuenta de maquinaria y esta tendría una anotación en el haber, por lo cual el saldo de esta cuenta transitoria se quedaría a cero y me aparecería todo el saldo ya en la cuenta correspondiente. Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas, compra de partes vinculadas, ya sabemos lo que son, ¿no? Empresas asociadas, empresas del grupo. Entonces, bueno, pues cualquier inversión, si yo compro participaciones de una sociedad, si la empresa compra acciones o participaciones, acciones en caso de sociedades anónimas,
participaciones en caso de sociedades limitadas, o le hago cualquier crédito, ¿no? Le hago cualquier crédito de préstamos a estas empresas. Bueno, pues todo esto estaría registrado en inversiones financieras a largo plazo. Luego en el subgrupo 25 tengo otras inversiones financieras a largo plazo, con acciones con el objeto de mantenerlas más de un año en la empresa, cualquier tipo de producto financiero que yo compre con la finalidad de que esté más, como digo, más de un año en la empresa. Fianza y depósitos constituidos a largo plazo. Bueno, pues cuando yo aporto, ¿no?, fianza, lo que tengo es un derecho de cobro contra esa persona a la que se lo da, igual que en el grupo 1 teníamos la parte contraria, ¿no?, un pasivo cuando las fianzas me las daban a mí. Pues en este caso lo que registraría serían fianzas y depósitos constituidos por contrato, ¿no? Imaginaros, pues he alquilado una nave, he alquilado y dejo una fianza. Bueno, esa fianza se registra y los depósitos constituidos están más en relación con las obligaciones de contrato, ¿no? de que se ejecuten contratos. Son fianzas en cierta manera, pero se le llama depósitos constituidos. Bien, la amortización acumulada de inmovilizado es una cuenta de pasivo. Una cuenta de pasivo, es decir, se van a tener anotaciones en el haber, qué voy a registrar, cuál va a ser su contrapartida en el debe, una cuenta de gasto, ¿no? Ahí voy a ir registrando el gasto, esa deterioro de valor por el paso del tiempo, por el uso de los activos. Lo voy a registrar las amortizaciones, ¿no? Es decir, todos los años va a haber una serie de gastos. Bueno, pues su contrapartida va a ser esa amortización acumulada. Yo todos los años voy a ir haciendo una dotación. Imaginaros una máquina que 10.000 euros amortiza en 5 años. Cada año 2.000 euros, ¿vale? El gasto todos los años. Estas cuentas de amortizaciones acumuladas, pues el primer año su saldo será 2.000, el segundo año su saldo será 4.000 y así sucesivamente. Como lo interesante de estas cuentas es que cuando se presenta el balance de situación en activo, ¿no?, la parte del activo, patrimonio neto y pasivo, estas cuentas aparecen en el activo pero restando, es decir, están justo debajo del activo del grupo 2, ¿no?, de las cuentas del grupo 2, y van a estar restando. De tal manera que cuando yo veo el balance voy a ver el valor real de mi activo. Porque claro, cuando yo compro una máquina, esa máquina que compré por 10.000 euros, ahí va a estar, ¿no?, en la cuenta de maquinaria. Pero si yo no hiciera esta dotación de amortización año tras año, yo vería y diría, pues mira, tengo una máquina que vale, tengo un activo por 10.000 euros. Mentira. Al tercer año ya no tiene un activo por 3.000 euros, tiene un activo, o sea, por 10.000, tiene un activo por 10.000 menos 6.000 por la amortización acumulada. Y el subgrupo 29, deterioro de valor de los activos no corrientes, deterioro del valor de desarrollo, de concesiones administrativas, de inversiones inmobiliarias, etc. ¿Qué es esto? A ver, la contabilidad, como decía, ¿no?, ese principio de prudencia que me dice, oye, valora cuando tengas conocimiento de que tu activo, de que algo vale menos, contabilízatelo, ¿no? En otro caso eran provisiones, ¿no? En el grupo 1 hablábamos de provisiones para cosas que podían pasar, ¿no? Despidos, multas que se preveían, etcétera. Bueno, pues se hacía una provisión para esos gastos. En el caso del deterioro de valor de los activos, pues bueno, hay una norma de valoración para cada masa, ¿no?, para cada grupo, y me va a decir, en el caso de los activos no corrientes, me va a decir, bueno, pues mira, a ver, a final de año, si los activos que tú tienes registrados valen menos, ¿no? O sea, valen menos su valor, ya me lo dirá la norma de valoración, con qué lo tengo que comparar, etcétera. Valen menos de por lo que los tienes registrados, más allá
del deterioro por amortización. Bueno, pues ¿cómo funciona el deterioro? Yo voy a hacer ¿no? Voy a coger la norma de valoración y me va a decir, oye, pues compáralo, yo qué sé, por poner un ejemplo. Compáralo con el valor del mercado de una máquina similar. Yo digo, pues sí que la compré yo cara, ¿no? Ahora vale mucho más barata. O mi máquina resulta que está teniendo muchos problemas, no está funcionando bien, entonces más allá de la amortización está más deteriorada, ¿no? Voy a le hago una dotación, ¿no? De gastos. Ahora la contrapartida de esto es una cuenta de gastos. Una cuenta de gastos y el deterioro. Estos son reversibles, ¿vale? Reversibles quiere decir no son pérdidas definitivas. Yo a final del año siguiente lo que voy a hacer y ver, oye, esto pues, cuando yo lo valoré estaba en esta situación, la máquina estaba así y por eso hice esta provisión de este deterioro, ¿no? Esta provisión para este deterioro y lo registré aquí. ¿Ha cambiado la situación? Sí, pues mira, no, resulta que está mejor o está peor. Bueno, pues eso lo voy a corregir año tras año, hasta que ya se dé de baja o se elimine y tal, pero de momento, año tras año, yo lo voy a ir corrigiendo. ¿Por qué? Por eso, porque son las provisiones, o sea, las provisiones que hago yo por deterioro, las dotaciones por deterioro, son reversibles, ¿vale? Pueden variar, pueden quedarse igual, pueden tener menor valor, mayor valor, etcétera. Entonces, año tras año las voy a ir corrigiendo. Obviamente estarán restando también el valor del activo.